El fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, inicié una serie de estudios de la Biblia y el espíritu de profecía sobre quién es Dios. Los presenté en la ciudad de Nueva York. Tanto en Nueva York como aquí en California y en muchas otras partes, ha habido una controversia sobre la divinidad. ¿Quién realmente es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Es Cristo Dios igual que el Padre? ¿Es Cristo el mismo Padre manifestado como Hijo? ¿Es el Espíritu Santo Dios o es solamente el Espíritu de Dios? Esto está sacudiendo literalmente las filas del adventismo, no solamente en Norteamérica, sino en todos los países. Me toca viajar extensamente y donde quiera que voy encuentro esta misma controversia sobre la divinidad. Ha llegado al punto que aquellos que creen que hay un Dios y Padre, un Señor Jesucristo y un Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4, un Señor, Dios y Padre, un Señor Jesucristo y un Dios Espíritu Santo, son atacados abiertamente de ser paganos trinitarios y de seguir la doctrina católica de la Trinidad, que es parte de la gran apostasía en esta acusación que se hace. Esta controversia aún ha llegado a nuestro centro evangelístico. Hace unas semanas atrás, aquí en uno de nuestros pasillos se dio una discusión con algunos de los hermanos y otros que venían de otra iglesia con respecto a si el Espíritu Santo es realmente una persona o es solamente la influencia o la fuerza activa de Dios. En este momento, yo sé de dos personas que abiertamente se han manifestado en favor de esta posición de los que asistían a nuestro centro evangelístico. Y ya no se reúnen con nosotros porque se están reuniendo con un grupo que le llaman antitrinitario. Hermanos que se reunían aquí con nosotros, pero han escogido aceptar esta enseñanza. Y hay muchos que aunque no abiertamente se identifican con esta posición, sin embargo, están siendo afectados, están teniendo dudas en su mente, están investigando el tema y tratando de saber cuál es la verdad con respecto a quién es realmente Dios. ¿Es Dios el Padre el mismo Señor Jesucristo? ¿Y es el Espíritu Santo el Espíritu del Padre y del Hijo? ¿O hay tres personas distintas que forman la deidad? Y si son tres personas, ¿cómo entonces es un solo Dios? Esta controversia ha sido muy difundida porque los medios de comunicación hoy en día hacen posible que una persona que se levante con una posición teológica tenga un foro abierto a través del internet para llegar literalmente al mundo entero. Y no es una exageración. Literalmente, cualquier persona al entrar al internet y poner sus ideas, tiene acceso al planeta Tierra, porque todos tienen acceso a esa información. Hace tan solo 10, 15 años atrás, podía surgir
una enseñanza o una herejía en alguna de nuestras iglesias o en algún grupo, y esto se circunscribía a ese grupo en el lugar donde estaba. Afectaba a las personas que estaban en proximidad de aquellos que sostenían esa doctrina. Pero hoy en día esto ya no es así. A través del Internet, cualquier persona con una posición la presenta, y si tiene suficiente verbo, suficiente manera de presentarlo en forma convincente, siembra la duda en la mente de miles y miles de personas. Hay páginas de Internet enteras y sitios que se dedican a este punto doctrinal con respecto a la deidad. Algunos difieren entre sí, pero la mayoría han dado por atacar la personalidad del Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo no existe como persona aparte, sino que es solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu que opera, que viene del Padre y del Hijo. También esta doctrina ha tomado la forma de atacar la eternidad de Cristo. Y se dice que si bien Cristo es Dios, no es Dios igual que el Padre, porque tuvo un comienzo. El Padre es el único que es Dios eternamente, pero Jesucristo tuvo un origen, un comienzo, fue engendrado desde la eternidad. Este servidor está suscrito a varios foros en el Internet, y últimamente, desde hace más o menos un año para aquí, todos los foros están siendo bombardeados sistemáticamente con esta doctrina. Ya prácticamente usted no puede entrar a ningún foro cristiano, adventista, donde no tenga que confrontarse con estas personas que insistentemente presentan sus argumentos, y algunos en forma tan bien presentada que hacen dudar hasta los más seguros. Hay muchas personas que han sido afectadas por esto. Por eso este servidor decidió estudiar el tema y presentarlo en una serie de temas sobre lo que es la deidad. El fin de semana pasado presenté los primeros 5 temas al respecto. Son temas que todos ustedes debieran escuchar, porque quieranlo o no, se van a confrontar con esto. No tienen ni que ir muy lejos, solamente asistiendo a cualquiera de las iglesias adventistas aquí en el sur de California se van a confrontar con esto, aún aquí en el centro evangelístico. En este momento hay iglesias adventistas aquí en la Conferencia del Sur de California que están divididas sobre este asunto, y está afectando tremendamente a muchas congregaciones. Por eso nosotros necesitamos conocer lo que creemos y la base bíblica para poder defender nuestra fe. Lo que hace más difícil esta situación es el hecho de que estas personas dicen creer en la Biblia y dicen también creer en el espíritu de profecía, y usan citas del espíritu de profecía y de la Biblia para poder argumentar y demostrar sus posiciones. Cuando hay alguna cita que contradice su posición, entonces lo que ellos dicen es que la Biblia ha sido cambiada y alterada. La Iglesia Católica ha introducido la Trinidad en la Biblia, por lo tanto no podemos confiar, y cada pasaje que contradice la posición que ellos han tomado o no está en los originales según la posición de ellos, o ha sido alterado o ha sido cambiado. Hay una organización no adventista, sino
de los testigos de Jehová, que han publicado su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, para corregir supuestamente todos esos errores con respecto a la deidad, para mostrar que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios, y para mostrar que Jesucristo no es Dios igual que el Padre. Tuvo un comienzo, tuvo un origen allá en la eternidad atrás, pero no es igual que el Padre, coeterno con Él. Y hasta han publicado una Biblia que se llama la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, donde esta posición se fundamenta ahora cambiando los textos bíblicos para hacerlos coincidir con esta posición. En la Iglesia Adventista no han publicado aún una Biblia los que creen esta posición, pero no tardarán en hacerlo. Y también actualmente están utilizando los mismos argumentos de los testigos de Jehová con respecto a Cristo y con respecto al Espíritu Santo. Lo que es aún más lamentable es que han dado por explicar su posición cuando ésta contradice al espíritu de profecía, diciendo que el espíritu de profecía también ha sido alterado. Por ejemplo, este libro, El Evangelismo, de Elena de White, que se publicó como obra póstuma después de su muerte, los que toman esta posición dicen que no se puede confiar en este libro, que está totalmente alterado, que los trinitarios en la Iglesia Adventista le han puesto estas posiciones trinitarias, pero que si nosotros leemos los libros originales de Elena de White, antes que ella muriera, vamos a descubrir que ella no solamente tenía a Cristo como inferior al Padre, sino que no reconocía al Espíritu Santo como Dios. Esta es la posición que han expresado y siguen defendiendo muchos. Aquí en la zona del sur de California, la persona que más defiende esta posición ha creado una página del internet. Es un joven hijo de un pastor adventista que nosotros conocemos y que vive aquí en el sur de California, en la zona de Los Ángeles, de Riverside, de nombre Cristian Silva. Y Cristian es ahora su posición y su deseo de convencer a todo el que él pueda de la apostasía de la Iglesia Adventista y cómo somos Babilonia, porque creemos igual que los católicos. Hay muchas personas que están leyendo las páginas del internet y están siendo afectadas por esto. Ya están formando sus iglesias antitrinitarias y están bautizando solamente en el nombre de Cristo Jesús. Dicen que toda persona que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ha sido bautizada con la marca de Babilonia, de la apostasía de la Trinidad. Y por lo tanto ese bautismo no es válido y hay que volverlo a bautizar en el nombre del Dios verdadero. Les he presentado el problema. Ahora tenemos que ir a la palabra de Dios para ver la solución a este problema. En los primeros 5 temas que di de esta serie, primero fuimos a la historia, en un tema sumamente interesante, aunque un poco teológico e histórico. Por cierto, estas personas dicen que hay que ser teólogos y que si usted no es teólogo y no estudia teología, pues va a ser confundido si no más acepta así como aparece. Pero cuando uno estudia más a fondo la teología, entonces va a llegar a descubrir estos errores infiltrados en la Biblia y eventualmente en el espíritu de profecía. El tema que yo di sobre la deidad
uno de los 5 temas que di el fin de semana pasado es la historia de las posiciones sobre la naturaleza de Dios. Las distintas posiciones, y no es una, son varias. Resulta que lo que está sucediendo hoy en día es un resurgimiento de antiguas controversias y de antiguas herejías. No hay nada nuevo, dice la Biblia, debajo del sol. Y todo lo que está sucediendo hoy en día en nuestro medio es simplemente que personas han resucitado estas controversias y han traído posiciones que antiguamente habían afectado a la iglesia. Hay varias posiciones con respecto a la deidad. No es mi propósito repetir los primeros 5 temas que di en Nueva York, porque en realidad lo que hoy inicio aquí en el Centro Evangelístico y espero poder terminar son 5 temas más, para hacer un total de 10 temas de estudio sobre la deidad. Pero sería muy bueno que ustedes escucharan los primeros 5. Solamente les digo algo, y Dani y Nacho estuvieron con nosotros el fin de semana pasado y vieron cómo se fueron los temas que se filmaron. La gente se los llevaba en cantidad, porque era justamente lo que el pueblo necesita en esta hora para hacer frente a esta controversia que ellos le llaman la controversia contra la Trinidad. Y debo adelantarles que yo me pronuncié el fin de semana pasado muy fuertemente en contra de la doctrina de la Trinidad. Y dije que es una doctrina pagana y católica y que los adventistas del séptimo día no somos trinitarios. Algunos de ustedes se van a sorprender con esto porque nuestra iglesia, nuestras casas publicadoras han publicado varios libros trinitarios. Hasta un libro lleva el título La Trinidad y usted lo puede conseguir en las librerías adventistas. Así que la controversia dista mucho de disiparse. Cuando ustedes escuchen, no me juzguen antes de escuchar el tema. Necesitan escuchar el origen de la doctrina de la Trinidad y por qué los pioneros adventistas eran fuertemente antitrinitarios, entre ellos el pastor Jaime White, el pastor Lockborough y muchos otros de nuestros pioneros eran antitrinitarios. Y en las revistas adventistas del siglo pasado y a fines del siglo XIX, ustedes van a encontrar declaraciones muy categóricas en contra de la Trinidad. Después de que escuchen el tema sobre lo que es la Trinidad católica, van a entender por qué nuestros pioneros se pronunciaron en contra de esto.